Una realidad que hay en República Dominicana es la puesta en circulación de informaciones de gente que es de suponer que tiene información privilegiada y otros que simplemente reaccionan por las molestias. Está el Jardín Botánico de Santo Domingo. Ese jardín es parte de lo que fueron obras seleccionadas y determinadas por el presidente Balaguer. Recuerden que el presidente Balaguer, en eso de proteger la, la foresta y la fauna dominicana, es el político post-Trujillo que hizo los mayores esfuerzos. Recuerden que Balaguer es el que cierra los aserraderos, que eran un problema en República Dominicana, por los cortes, que hoy se reconoce que si esa medida no se hubiese adoptado en el primer gobierno del presidente Balaguer, cuando asumió la presidencia en 1966, la República Dominicana estuviera hoy en situaciones difíciles en lo que tiene que ser con su medio ambiente y sus recursos naturales. Porque los aserraderos, recuerden que aquí había un negocio muy rentable, que era el de la venta de carbón. Y la venta de carbón, la materia primera, corte de árboles diarios. Recuerden las cadenas de camiones que venían del sur cargados, que venían de Asua, venían de la zona hasta de Jimaní, venían cargados de carbón, y eso era con cortes. En esa administración, el presidente Balaguer cerró los aserraderos. Y recuerden la venta de madera criolla. Eso también era abierto en República Dominicana. Eso terminó con esa decisión del presidente Balaguer. Después, ¿qué quedó? Los aserraderos ilegales de gente que siempre desafía la ley por la medida que podía en un momento ponerlo en conflicto con la ley. Hacían eso. Y otros que aprovechaban situaciones para siempre hacer cortes sin autorización. Luego, el presidente Balaguer, cuando era en una zona baldía, esa parte donde está el Mirador Sur, hoy, incluida la Avenida de la Salud, eso era un espacio que se lo disputaban la gente que tenía influencia en el gobierno de Balaguer, en la República Dominicana, y militares. Don Marcos Subero, que fue funcionario de mucha confianza del presidente Balaguer, era su director de la oficina técnica de la presidencia. Me contó esa anécdota, que él, ocupando ese cargo, todavía no había sido ministro de Obras Públicas, ni había sido administrador general de la CDE. Nosotros estamos hablando del primer gobierno del presidente Balaguer. Dice que un día el presidente Balaguer lo llamó. El despacho de Marcos Subero, la oficina técnica y el presidente Balaguer estaban muy cerca ahí en el Palacio Nacional. Y él pasó y dice que cuando llega, Balaguer le enseñó el escritorio y le dijo que todo, mucho Fordel, y le dijo que todos eran peticiones de oficiales superiores, políticos y hasta gente de negocios que querían solares en esa zona que hoy es el Parque Mirador Sur. Y Balaguer un día dice que le dice a Marcos Subero cuenta, nos contó esa anécdota, que cuando llega al despacho, que Balaguer le muestra todos los documentos que hay como acumulados de peticiones, le dijo, habla con todos los arquitectos y los ingenieros que han expresado opiniones de qué hacer con esa parte de la ciudad. Pero por este punto, Balaguer le indicó el punto que es el punto que limita con el Farallón del Mirador Sur, del Parque Mirador Sur. Dice, por ahí va la Avenida de la Salud. Y eso es lo que le da origen a la Avenida de la Salud, que la menciona el presidente Balaguer. Y se ha quedado y tiene ese nombre. Incluso honra la memoria de Balaguer. Por esto, y tenía un celo
con esto de zonas, lo que eran zonas estratégicas. Hay gente que eso no le agrada que lo digan, pero ciertamente. Entonces, ¿qué pasó? Por eso existe el Mirador Sur. Si el Mirador Sur le toca decidir de los depredadores que ha tenido la República durante los últimos 40 años, eso podría ser hasta una zona marginada o muy deteriorada, lo que es hoy el Parque Mirador Sur. Existe porque el presidente Balaguer se plantó, como dice, y era el presidente, cuando daba una orden, en ese sentido todo el mundo tenía que cumplirla. Y otra parte que registra su memoria es ese jardín botánico de Santo Domingo. Impresionante jardín botánico. También esa es una obra señalada por el presidente Balaguer. ¿Por qué el comentario? Porque están circulando rumores desde hace semanas y no hay una voz oficial que le explique al país qué es lo que realmente hay, cuáles son los planes con la zona que podía quedar afectado, el parque, ese jardín botánico de Santo Domingo. Nadie le ha dado una explicación al país. Y entonces es como parte de un comportamiento que corran versiones sin la nota oficial y después llega la información oficial. Si no hay oposición, para adelante. Si hay oposición, se plantea hablar con los distintos sectores, como se hace siempre. Entonces eso está pasando con el jardín botánico. Ya es hora que desde el gobierno se le dé una explicación al país y se le diga qué es lo que va a pasar con el parque, con el jardín botánico de Santo Domingo. Que le digan qué es lo que va a pasar. Que la gente no tenga después que recurrir a protesta, porque hay mucha inquietud en la zona, porque se considera que el jardín botánico de Santo Domingo es una de las medidas más sabias de esa administración que encabezó el presidente Balaguer, porque le salvó esa parte a Santo Domingo. Si eso no hubiese ocurrido, esa zona tuviera hoy más deterioro, porque solo ustedes tienen que salir a hacer recorrido para que vean lo que ha pasado. Aquí hay situaciones que no se tratan porque no ha ocurrido nada, pero aquí hay levantamientos urbanos que se han permitido hasta el punto por donde pasan líneas del acueducto de Santo Domingo. Que un día ocurre una avería en una de esas tuberías y la zona está expuesta a un desastre. De eso nadie habla porque como siempre lo hacen influido de poder, de gobierno, esas cosas pasan. Y solo hay lamento el día si ocurre una situación desagradable. Pero nosotros decimos hoy, con el Jardín Botánico de Santo Domingo, es tiempo, denle una explicación al país. Digan qué van a hacer o qué quieren hacer. Porque esto de, si quieren hacerlo, hacen. Y si no quieren hacerlo, también vale la explicación para la sociedad. Pero ciertamente que eso parece un estilo. Cuando se quiere tomar una decisión o alguien sugiere una posición que podría ser viable o posible, inmediatamente circulan los rumores para que después la gente como que amortigue y cuando le llegue la noticia, la reacción sea menor. Pero eso es un error, porque eso le quita peso a cualquier información oficial. Pero hay unos genios ahí de la comunicación que uno tiene que respetar su espacio porque saben mucho, son sabios. Y cualquiera que ose opinar lo contrario a lo que piensan, se expone también a lo peor, al peor trato. Pero hay que decirlo, porque lo que es de interés nacional tiene que estar primero que los intereses particulares. Ningún interés particular puede estar por encima del interés general. Hasta el próximo comentario.